Síntesis para el arranque de esta noche en términos periodísticos. Solo una pequeña referencia, una breve reflexión a lo que decíamos con el propio Alfredo Leuco en el pase respecto a la discusión entre los gobernadores y el gobierno nacional para meternos de lleno en toda la amplia gama de temas que tenemos para esta noche. Lo primero es que hoy se dio a conocer finalmente que el gobierno volvió a tener superávit fiscal en el transcurso del mes de noviembre, logró un superávit financiero inclusive de 357.000 millones de pesos, 357.000 millones de pesos, mucha plata, en lo que le sobra al Estado entre lo que recauda y lo que gasta. Y todo eso en buena medida, más allá de que fue un ajuste de los más drásticos en los últimos 40 años, el más importante inclusive de los últimos 40 años, que alcanza 4.4% del Producto Bruto. Es decir, el gasto público se redujo 4,4% del conjunto de bienes y servicios que produce la economía por año. El valor de esa producción, el 4,4, casi 5%, fue lo que el Estado dejó de gastar en términos reales en el transcurso de este año, para lograr finalmente tener superávit primario y superávit financiero. Es decir, incluso tener superávit aún después de pagar intereses de la deuda, que los ha cumplimentado religiosamente todo este tiempo, para finalmente congraciarse con el mercado, dar señales de que las cosas cambian, que Argentina va a poder ir a buscar nuevo financiamiento y que los acreedores van a saber o deberían poder saber que Argentina va a cumplir, a diferencia de lo que ha venido pasando en todo este último tiempo. ¿Y por qué quiero mostrar este gráfico de Nadine Argañarás, que siempre nos alumbra desde el IARAF en muchos temas, pero particularmente en este vinculado a la relación de las provincias con el gobierno nacional? Porque este es el gasto público nacional en transferencias de capital a provincias per cápita acumulado a noviembre de cada año, desde 1993. En el 93, a precios constantes de hoy, serían 44.000 pesos por habitantes. El promedio de todo este tiempo fueron 86.000 casi pesos por habitante. Hubo picos, por ejemplo, 2010, 190.000 pesos por habitantes transferidos en inversión de capital a las provincias por el gobierno nacional. Básicamente había que reconciliar aquel gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner tras la crisis del campo con algunos gobernadores que eran indispensables para la estrategia electoral de cara al 2011. Algo parecido pasó en 2015, plena campaña. Scioli presidente, 181.000 pesos a los gobernadores. Promedio per cápita de fondeo. Veníamos de 67.000, estaba por debajo de la media. Ya con Macri se habían recortado fuertemente estas transferencias de capital del gobierno nacional a las provincias, que ahora finalmente se recortaron en más de un 90% y terminan siendo 2.241 pesos. Es decir, las provincias por persona promedio, por habitante de cada una de ellas, recibe de aportes de capital, de transferencias de nación, menos de 2.300 pesos. Nunca en los últimos largos 30 años recibieron tan poco. Eso que por supuesto ha rediseñado el mapa político. Milei está sin compromisos, sin ataduras, no tiene gobernadores propios. Probablemente eso le ha permitido hacer lo que hizo, de otra forma hubiera sido bastante más complejo. Ha generado que muchos gobernadores que tenían superávit en sus cuentas públicas, ese que no tenía el gobierno nacional, por el cual Milei tuvo que actuar como bombero para apagar el incendio, el eventual estallido, como dice el presidente, tuvieron que salir a subsidiar fondos que antes llegaban de nación. Fondo Compensador del Transporte, FONIN, el Fondo de Financiamiento Docente, obras de infraestructura, donde el gobierno se replegó, con inversión pública prácticamente en cero en materia de planificación. Ahora, lo que está ocurriendo es que están todos buscando qué negociar. Algunos ya firmaron los acuerdos para que le traspasen rutas, que le traspasen predios del gobierno nacional, para con eso empezar a recuperar parte de lo que les debe. Muchos se están sentando por las famosas cajas jubilatorias. 13 provincias argentinas, recuerden ustedes, en los 90 se quedaron con las cajas jubilatorias y en ese contexto recibían fondos del gobierno nacional que dejaron de llegar y por lo tanto están sentados a la mesa de negociación para conseguir algo a cambio. El primero que firmó un acuerdo fue ayer, Rogelio Frigerio. Esta es la imagen de ayer por la tarde, con poco más de 2.000 millones de pesos. La cifra no es tan importante, es importante el antecedente que genera, porque es el reconocimiento de la nación de que tiene que pagar y hay que ver cómo se encamina hacia adelante.
Puyaro está muy lejos, recontra lejos. Córdoba está muy lejos, recontra lejos. Otra vez estará con Yarlora, bien lo contaba el propio Alfredo sobre fines de esta semana, el propio presidente Milei. Veremos si hay alguna conversación al respecto. Pero lo cierto es que están en un clima de tensión institucional, en diciembre muy alta, porque no se discutió la ley de presupuesto, porque no hubo entendimiento sobre los pasivos adeudados, porque no hubo arreglo de estos fondos de transferencias en inversión de capital que nunca llegaron, y porque además hay muchos temas que están pendientes que tampoco tuvieron cobijo. Por ejemplo, la administración de la hidrovía. Estaba María Eugenia Vidal hace un ratito, titular de la Fundación Pensar, hizo un congreso en Santa Fe y elevó advertencias severas respecto a el pliego de licitación y por qué los 30 años y no 20. Y por qué no participan en el comité de Contralor provincias como Santa Fe, que tienen casi 850 kilómetros de hidrovía que atraviesan la provincia. Entre otras tantas cosas. ¿Y por qué le van a cargar el costo a los productores que deberían habérselo puesto probablemente al concesionario? Esto dicen desde el PRO, más que desde el PRO. Dicen los gobernadores que tienen injerencia sobre la hidrovía, más allá del acuerdo que Frigerio consiguió, que es tener un calado más profundo frente a las costas de su provincia, de manera tal de poder exportar más bienes, más productos de cara al futuro de los que Entre Ríos exporta. Lo cierto es que allí estaba Guillermo Dietrich como principal orador y como objetor de este pliego que el gobierno nacional elevó para intentar poner orden sobre un aspecto que es troncal para la producción de buena parte del corazón productivo de la Argentina. Ni más ni menos que Dietrich, la espada en materia de infraestructura del propio Mauricio Macri. Probablemente Dietrich, por más que él no lo diga, está hablando casi por Macri, en medio de la discusión que contábamos antes en términos políticos. Bueno, así las cosas. Primer mapeo de esta Argentina de diciembre, que no tiene, por suerte, conflictividad social, en principio, que tiene discusiones políticas diferentes a otros diciembres, que tiene cierta paz, veremos si la mantiene en términos cambiarios, con perspectiva de inflación a la baja inclusive, pero que tiene en la política una tensión extrema entre el presidente y la vice, con los gobernadores e inclusive puertas adentro en casi todas las fuerzas políticas, incluida la propia Libertad Avanza. Bienvenidos a todos, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Paulino. ¿Cómo estás? Referencia a recién en el pase con Alfredo a un tema que es el tema de Vázquez, ¿no? La paradoja de, bueno, esta sospecha a partir de la nota que publica Hugo Alconada Mon. La novedad es que la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ha decidido pedir información respecto de esto que presuntamente se infiere de propiedades valuadas en $2 millones no declaradas. Es interesante porque recién publica Hugo Alconada Mon otro capítulo, digamos, a partir de las declaraciones que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni, diciendo que era una causa que ya había terminado porque fue sobreseído precisamente por el juez Lijo. Sin embargo, en el contexto actual, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, pedirá la información que crea conveniente y los presuntos delitos, según dice en esta nota Hugo Alconada Mon, serían omisión maliciosa, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito o incluso lavado de activos, de modo que es una investigación realmente seria, ¿no? Sí, porque el 9 de enero del 2013 Alcorta Corp paga $710.000 por un departamento en el exclusivo edificio de Icon Brickell en Miami. Al día siguiente, la misma offshore adquiere otro departamento en la avenida Brickell, 1060 por $350.000. Y el 20 de julio del 2015, 9 años atrás, la sociedad Pompeya Group Corp compra una suite en el condominio Jatovich Residence, ubicado en Sunny Island, a un valor de $980.000. Tras la exposición de los Panama Papers en 2016, un año después, Vázquez inserta a la sociedad Galantus Capital con sede en las Islas Vírgenes Británicas como controlante de Alcorta y Pompeya, estas dos empresas que habían comprado estos departamentos y que el propio Vázquez nunca incluyó en las declaraciones juradas. Incluso revela que Galantus sigue siendo titular de las sociedades offshore panameñas y por lo tanto de dos departamentos en Miami
cuyo valor hoy asciende a $1.700.000. Sí, vos es que ayer entrevistamos aquí a Hugo Alconadamón y él decía algo que también me parece interesante, ¿no? En relación a, bueno, si iba a haber alguna respuesta política frente a lo que era en principio una denuncia periodística, que ahora tiene un correlato judicial a través de la intervención de la PIA. Y él me dijo algo que, bueno, no es mucha o ninguna novedad, que los gobiernos habitualmente no les gusta remover o tomar decisiones en función de lo que sucede con funcionarios públicos por lo que pasa con un medio periodístico, por una denuncia de un medio. Y dijo, sobre todo si viene de la Nación, con quien el presidente no tiene buen vínculo, y menos si viene por parte de este periodista, el que ha llamado, bueno, con adjetivos muy agraviantes, ¿no? Ahora, perdón, echaron a una persona que había comprado una cafetera por un valor absurdo. La sí, echaron. Capital Humano, ¿no? Sí, incluso la repusieron la cafetera. Sí, la devolvieron. Echaron a una mujer que había asumido en el RENAPER, militante de la Libertad Avanza, que hoy es diputada provincial en territorio bonaerense, por el escándalo que se había generado, por no tener antecedentes y porque en el medio de un ajuste muy dramático y donde se le estaba pidiendo profesionalización a los empleados públicos, estaban incluyendo a militantes políticos en lugares o áreas que se supone debería haber profesionales. Bueno, Ventura Barreiro, el número 2 de Patricia Bullrich, estoy haciendo memoria por una presunta situación vinculada con la compra de alimentos en las cárceles, de la Torre, ¿no? El tema también no esclarecido. A Guillermo Ferraro lo echaron por una supuesta filtración periodística. Exactamente, o sea, por lo que dicen los medios. Perdón, hace una semana echaron a la jefa de Vázquez por querer hacer su trabajo, que era básicamente querer cobrar tributos, ¿no? Mizrahi, claramente. Bueno, sin ir más lejos, un sábado a la tarde fue eyectada de su cargo. Un enroque que deberíamos detenernos un poquitito, porque vos recordás lo que pasó ese fin de semana en el que Juan Paso iba, funcionario de confianza de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, iba a pasar a Cancillería y en una cosa media rara, cuando la echan a Mizrahi, queda al frente de la AFIP y tiene abajo nada más ni nada menos que Andrés Vázquez. O sea, yo no tengo nada ni conozco a Andrés Vázquez. Lo que digo es, y dicen que nadie lo conoce, es un buen funcionario, es un tipo de carrera. 35 años en la función. Tiene 35 años en la función pública. Lo que llama la atención es que siendo el jefe de lo que era la AFIP, Arca hoy, tenga que lidiar con la perspectiva de haber sido un evasor. Yo entiendo que el presidente en algún momento dijo son héroes, porque evadieron a un Estado que los esquilmaba. Y probablemente tenga mucho que ver en la mirada del gobierno este aspecto. Y es descriptivo, no es ni bueno ni malo. Lo que da la sensación es que desde ese lugar, no sé si se tiene la ejemplaridad necesaria, indispensable, para ir a buscar al evasor de hoy. Porque ¿cuál es la diferencia de aquel Estado con este Estado? Lo dijo en abril, no lo dijo cuando estaba en campaña. Recordemos que lo dijo en el Yao Yao. Correcto. Pero acá no se trata solo de evasión, acá pueden abrirse un montón de aristas y una investigación muchísimo más grande. No tenemos motivos para pensar que esto se queda en la evasión, que es bastante grave. Claro, el tema es que hay que ver, si vos tenés un sobreseimiento, que haya un hecho nuevo para poder reabrir eso. Porque si no hay un hecho nuevo, lo sobreseído ya es cosa juzgada. Es que hubo no fue apelado, nada. Salvo que haya cosa juzgada de Rita, que es muy complicado de hacer, o que hoy se investigue algún otro tipo de delito del que ya fue investigado. Lo que ya fue investigado y cerrado ya está. Eso está muy bien como aclaración y vale la pena y está muy bien planteado, Lourdes. Fue el hijo, ¿verdad?, el que lo sobreselló. Pero esta aplicación judicial, perdónenme, esta aplicación judicial alguien me dice Lourdes, que fue Sergio Torres, que actualmente está en la corte en la provincia de Buenos Aires, llevado por Vidal en 2017. No Alconada creo que dijo el hijo. Por eso digo. Esta explicación judicial que dice Lourdes no se aplicó para el 95% de las renuncias anteriores, cuando las renuncias eran intempestivas porque creían conveniente o molestaban en una situación, no correspondía al signo político. Además, el presidente dijo, corrupto se va. Si uno deduce que eventualmente el titular de ARC podría tener fondos que no declaró, de plata que eventualmente hizo por izquierda, porque no está en su patrimonio, por lo tanto no la justificó, y que lo hizo siendo funcionario público, ¿por qué no decir que eventualmente es una plata mala vida? En todos los casos es mala vida, pero digo, en este caso en particular llama mucho la atención. El Senado echó por el 10% de lo que estamos hablando a un senador. Hay que ver qué investiga Sergio Rodríguez ahora, que es el titular de la Procuraduría. Bueno, acá en la nota de Hugo Alconadamón, que publicó hace unas horas nada más en La Nación, dice efectivamente que la operatoria en cuestión fue sobreseído en esa causa por el juez federal Ariel Lijo en 2022, que esa es la referencia que hacía Adorni en la conferencia de prensa. Con lo cual entonces no es Sergio Torres.
Si querés, incluso después está el momento en el que Hugo Alconada Amón también lo que refiere es que la denuncia haya comenzado como parte de una investigación periodística con información por parte también de un consorcio internacional de periodistas y que la firme Hugo Alconada Amón respecto de los agravios que recibió él por parte del propio presidente, quizá le iba a ser más difícil encontrar un trámite judicial rápido, ¿no? Compartamos, por si te lo perdiste, esta tarde ocurría aquí en esta pantalla con Débora. En este caso, si él llegara a tener que eventualmente desplazarlo a Andrés Vázquez, no lo haría por decisión propia, sino porque lo obligaron, le torcieron el brazo desde el periodismo. Y en particular, el diario La Nación, que tiene enfilado, y por otro lado, porque lo escribí yo, que me ha tratado a mí de esbirro, ensobrado, sorete y retrasado mental. Con lo cual, que él tenga que eventualmente tomar una decisión de ese modo, no creo que lo haga con gusto. Además, lo imagino reticente. ¿De quién estamos hablando? Si quieren, rápido, para pasar al otro capítulo, que es Cuéllar, que yo creo que es un capítulo enorme esta noche por las revelaciones aquí en el programa de Luis Majul y además por toda la actualidad que eso trae y por todo lo que ha generado como cisma en el mundo de la política en este cierre de año en el mes de diciembre. 64 años, director de la Dirección General Impositiva, trabaja en la AFIP desde 1990. Andrés Vázquez. Bueno, esta es la información y esto es lo que se lo acusa de haber comprado 3 inmuebles a través de sociedades del exterior, valor de más de $2 millones que nunca consignó en sus declaraciones juradas. Estos son los edificios que yo les mostraba, esta es la información con las referencias exactas, puntillosas, que nosotros antes marcábamos. En Miami, que está plagado de argentinos que han comprado muchísimos departamentos y probablemente utilizaron una modalidad muy parecida. Acá el tema es que el funcionario público tiene la obligación de declarar ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, quizá a diferencia, vos decías, de muchos argentinos, sí, acá, el funcionario público tiene una carga diferente, mayor, ¿no? Políticamente expuesta. Acá hay un gran signo de interrogación que Hugo no lo puede saber naturalmente porque hay un secreto en el medio, obligatoriamente tiene que cumplir con eso el Estado, y es que no sabemos si esto está declarado frente a AFIP. Podemos asumir que no. Si estuviese declarado frente a AFIP, bueno, ahora ARCA debería decir, no, tranquilos, incumplimos con la Oficina Anticorrupción, se nos pasó lo que quieran, pero frente a AFIP está. Esto no lo sabemos, y entre otras cosas no lo sabemos, porque nadie en el gobierno se encargó de aclararlo. Hay otros funcionarios que se suponía que estaban involucrados que aclararon algunas cosas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas para dentro de un ratito. Viene una agenda de Cristina Fernández de Kirchner en términos judiciales no menor en el transcurso del 2025, el año que tenemos por delante. Pero antes, aunque sea cortito, se ha pedido la extradición a Paraguay de Edgardo Cuéllar. Esto es la novedad judicial del día de hoy, ¿no es cierto? Así es, lo hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado, Paulino, después de que justamente se conociera quién era el juez competente. Recordemos que estaba en Entre Ríos una causa por enriquecimiento ilícito y la otra la tenía Sandra Arroyo Salgado. Yo supongo que ella esperó justamente este momento que hoy se definiera, y lo dijo el propio Maximiliano Ruiz, que es el abogado de Cuéllar, con Eduardo Feynman hoy en su programa, y una vez definida esa competencia, la jueza Arroyo Salgado pidió la extradición con fines de indagarlo aquí en Argentina, no solamente de Cuéllar, sino también de su secretaria, de Yara Ginsel Costa, y además, Paulino, no solo eso, sino que a través de este exhorto internacional que ella envía, que lo tiene que tramitar vía Cancillería después enviarlo allí a Paraguay y la Cancillería de Paraguay, la Embajada, enviarlo al Ministerio Público, es todo un trámite, digamos, bastante burocrático. En base a eso es que ella también está solicitando que se secuestren los celulares que tienen tanto Cuéllar como su secretaria allí en Paraguay. Perdón, inexplicable que la justicia paraguaya no se los haya secuestrado cuando los detuvieron. Exacto. Mirá todo el tiempo que les dieron para, bueno, manipularlos, ¿no? Por ejemplo. Para hacer chanchullo, sí. Y además, Paulino, es allanar el departamento donde cumplen la prisión domiciliaria, que es en un edificio de lujo, sí, ¿no? Allá en Paraguay, no es que están en un lugar, en un hotel. Ahora, es todo lo que está mal, lo que se cierra alrededor de Cuéllar. A propósito del lujo donde está detenido, vos que sos abogada, Lourdes, hoy nos explicaba el fiscal Jiménez que el pedido de extradición llega, ¿verdad? Que el concepto habitual en la justicia paraguaya es que, de acuerdo al tipo penal, la expectativa
del delito del país que pide la extradición, se toma una decisión. Por ejemplo, en Argentina la expectativa o el tipo penal es más alto que en Paraguay. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué haría en ese caso? Bueno, se procedería a la extradición, pero Cuéllar se puede negar y judicializarlo en Paraguay. Eso nos explicaba el fiscal. Claro, Por lo que tanto, ese es el tema. bueno, Puede ser largo, dependerá. ¿dónde va a si- querer Cuéllar estar? ¿En el Pero puede ser departamento de peor, lujo? Paraguay. No, ¿dónde va a preferir estar? ¿En el departamento de lujo en Paraguay o a Pero derecho en la condena Argentina? no es más peligrosa en Paraguay que No, en No, Argentina. en en Paraguay Argentina. tiene una condena muy baja porque es una tentativa de contrabando. En la Argentina es más bueno. alta. En la Argentina lo están investigando por enriquecimiento ilícito, que mínimo tiene 6 años, porque todavía no se Ya debe estar modificó el pidiendo la código, así que nacionalidad. 6 años es la máxima. Lavado de activos le pueden dar muchísimos más años. O sea, que a él le además, conviene en realidad quedarse Quedarse en Paraguay. La Sí. política argentina va a querer tener una sanción ejemplar para Cuéllar a propósito de tratar de lavar la imagen, porque además Cuéllar es un solitario que no tiene referentes, que no tiene apoyo y que tenía una banca hasta diciembre del año próximo. Sí. Tampoco era una figura Salvo emblemática que de se la haga política alguna argentina. cuestión migratoria, porque el proceso de extradición podría demorar mucho teniendo en cuenta que el propio Cuéllar lo va a judicializar en Paraguay porque es mucho más conveniente para él quedarse en Paraguay, en el departamento de lujo o incluso esperar el proceso, salvo que haya una situación migratoria. Correcto, ¿Me es explico? cierto, O y sea, está bien lo que planteas. Ahora, mientras tanto, este es el departamento Sí, de lujo. igual donde está. hoy está en domiciliaria, pero si mañana lo condena la justicia de Paraguay, no va a estar en domiciliaria, va a ir a una cárcel común. ¿eh? Claro, pero la Correcto. pena de expectativa, de tentativa de contrabando son Sí, meses, pero ¿no? termina ya y tiene que venir acá después a la Argentina una vez que cumple. Y por lo ¿Entendés? tanto se lo Sí. juzga después Claro, acá. después se lo va a juzgar acá. No es Por que lo se tanto, queda para siempre en Paraguay. Podría tener una doble condena, estar preso en Paraguay, en la de máxima, y después estar preso o terminar preso en algún tiempo, en algunos años, en la Argentina. Sí. Ahora, en el mientras tanto, una fiscalía avaló que se trate el amparo que presentó el Sí. propio Cuéllar para ser restituido como senador. Miguel Ángel Gilligan es el que dictaminó que el fuero contencioso federal es competente. Claro, yo te contaba, Paulino, que el día viernes el juez Exacto. había mandado en vista a la Fiscalía para que la Fiscalía primero resuelva si el juzgado era competente o no era competente para entender en la cuestión. Bueno, el fiscal respondió esta decisión, dijo que sí, que es competente, así que ya está a despacho. Hace un rato me acabo de chequear el expediente para ver cómo estaba y todavía sigue a despacho, por lo tanto, en las próximas horas podemos tener novedades, a ver si hacen o no lugar a la medida cautelar solicitada por... ¿Y qué sería la juez. cautelar? ¿Reponerlo La cautelar como sería senador? reponerlo. ¿Vos te imaginás? Podría Imagínate, pasar. mañana Cuéllar senador. Y el gobierno dice, mando el proyecto de presupuesto. Y Cuéllar levanta la mano y vota el presupuesto. No, yo creo que si la justicia lo restituye, van a hacer los pasos que corresponden, es decir, convocar a la comisión, que es lo que no se hizo en esta ocasión, para que él tenga el derecho de defensa y luego proceder en el pleno del cuerpo a una decisión, ya sea de suspensión o expulsión, en otro contexto, ¿no? Como fue el caso Barrio Nuevo, que es el antecedente que citaban muchos constitucionalistas respecto a cómo debió obrarse y que Guillermo Franco ratificó que es lo que el gobierno hubiera deseado. Sí, igual yo creo que primero le va a pedir informes al Congreso, el juez, para que cuente, digamos, su versión, ¿no? Porque hasta ahora tenemos una demanda que es el planteo del amparo con la medida cautelar de Cuéllar. Todavía al Estado no se le corrió traslado. Correcto, No tenés tenemos razón. una respuesta. Primero viene el informe, el famoso informe 4, bueno, no voy a hablar en tecnicismos, pero Está bien. primero le van a tener que correr traslado al gobierno. Carlos Guasti, este empresario, esta mañana en radio contó lo que a Luis Majul, por primera vez en televisión, dijo respecto a Cuéllar y qué habría ido a hacer Cuéllar. Ahora lo detectaron con estos más de $200.000, pero antes, en esos recurrentes viajes, 6 en particular durante el transcurso de este año, que se tengan constancia, de los cuales en 5 fue con su secretaria, que además parecería ser su pareja. Bueno, qué mejor que este empresario contando lo que él vivenció y que ya llevó a la propia justicia del Paraguay. La información que tenemos nosotros es que no solamente, nos corregirá usted, recibió dinero de Yara, la secretaria de Cuéllar, sino que ustedes hicieron una denuncia formal. Esta persona apareció a última hora laboral de un día de junio y quiso comprar varios departamentos. Fue una operación, un proceso de venta bastante express, recontra inusual, o sea, más que inusual, única. Bueno, entonces ya empezamos a despertar ahí ciertas sospechas sobre la situación. En ese momento
querían concretar la operación por un valor de $699.200, entregando el 30% de la inversión, como es nuestra forma habitual de pago. ¿Saben a qué me hace acordar? ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el caso Fariña? Sí. Que uno de los temas que causó también alarma, o que pasó al eslabón, digamos, de situaciones, fue que él quiso comprar un campo en Uruguay, o creo que lo compró finalmente, ¿En Entrevero? cash, por, bueno, una cifra millonaria en dólares. Más de 4 millones de dólares. Sí. Correcto. ¿El Entrevero era? No recuerdo el nombre del campo. Por la que ya fueron condenados. Entonces me hace acordar un poco a esa operatoria, ¿no? Que aparezca un tipo, ¿no? En este caso es un senador. Mal que bien, Fariña era un don nadie, ¿no? Un señor que llevaba y traía dinero en nombre de la Claro, política. correcto. Este es un senador de la nación. Creo que hay que mirar más a los Fariña Claro, que a los Cuéllar. claro. Que vas a encontrar más en los Fariña, los Daniel Muñoz, los Testa, bueno, los secretarios, los el que otro están secretario cerca, de los que Economía. pululan, los que se ocultan, los que no trascienden, los que no aparecen, los que no levantan imágenes en las redes para que no los estalqueen, los que cuesta definir, los Vázquez. Mucho más que en los que están expuestos. Siempre busquen ahí. Siempre. Bueno, el secretario de Cristina que fue asesinado en esas circunstancias tan poco claras en Santa Cruz. Gutiérrez. Gutiérrez. Fabián Gutiérrez. Bueno, pero esto es lo obsceno de este caso, Paulino. Si al que está expuesto le encontraron esto y dejó todas las manos, los dedos pegados. Pero aparte ahora imagínate lo lo enco- que a es, ver. si tirás de la piola lo que vas a encontrar Bueno, es increíble. Lo decía Guasti. Vayamos yo por la vi secretaria. Vi una parte, de la entrevista de Guasti con Majul y el resto del equipo, y él contaba justamente que cuando llegan a Paraguay el 18 de junio con la intención de comprar 4 propiedades, primero y principal las comunicaciones eran con Yara, y cuando hablan con ella se hacía pasar por la esposa de Cuéllar. Y después la comunicación con Cuéllar es lo que te dijo Alfredo, era un teléfono de Estados Unidos. O sea, Que la justicia paraguaya no le secuestró a ninguno de los del teléfono. Todavía, hasta ahora está el requerimiento de Arroyo Salgado. Están en el departamento de lujo con los celulares en su poder. claro, y a lo que iba es que ese día que van a hacer la operatoria que le entregan $4.000, dice que tenía una mochila bastante abultada, por lo tanto, los $650.000 aparentemente estaban en esa mochila. O sea, ahora lo descubrieron con $200.000. Pero Correcto. ¿cuántos viajes con cuántos dólares hizo el propio Cuéllar? Ahora. Al menos estos 6. Todo esto es en simultáneo. Lo que cuenta el empresario por las fechas. ¿Cuándo se aprueba la ley bases? Abril. Abril, mayo. No, el pacto de mayo se demoró hasta junio. Fue en Junio. Sí, ¿Podemos junio. poner de vuelta? ¿Dice junio? 18 de junio, dice Guasti. Sí. La información que tenemos nosotros es que no solamente, nos corregirá usted, recibió dinero de Yara, la secretaria de Cuéllar, sino que ustedes hicieron una denuncia formal. Esta persona apareció a última hora laboral de un día de junio y quiso comprar varios departamentos. Fue una operación, un proceso de venta bastante express, recontra inusual, o sea, más que inusual, única. Bueno, entonces ya empezamos a despertar ahí ciertas sospechas sobre la situación. En ese momento querían concretar la operación por un valor de $699.200, entregando el 30% de la inversión, como es nuestra forma habitual de pago. ¿Cuándo se aprobó la ley bases? 12 de junio. No, eso en diputado. El 28 de junio. ¿Y qué dice? 18 de junio. 18 de junio él dice. Por supuesto que lo que quiero decir es, ¿qué va a decir un sector de la oposición? Ahí está. 2 más 2, 4 van a decir. Es casi lineal. Ahora le estás dando los argumentos también. El tipo va de una manera muy desarmada. A mí me cuesta entenderlo. Ahora, insisto, estamos hablando de un senador de la Nación que va con su secretaria, su pareja, porque la verdad es que nadie viaja con su secretaria a altas horas de la madrugada, en 7, o sea, va a hacer negocios inmobiliarios, a comprar departamentos, según lo que narra un empresario que lo llevó a la justicia, que gran hallazgo de Luis de poder hablar con él esta noche, y relata a cara descubierta lo que él vivió. Entonces, la verdad es que parecía una alusión
casi kafkiana, porque lo de la semana pasada, cuando lo expulsaron, todos decíamos, mira, el debido proceso, etcétera, etcétera. No, y que la operación inmobiliaria la iban a hacer a través de una sociedad que estaban armando o que estaban por comprar y que no se termina efectuando justamente esa operación porque finalmente Yara en un mensaje le dice al vendedor, mira, está demorando más, así que vamos a dar de baja la operación. O sea, lo debían hacer rápido, breve, de manera concluyente, Exacto. todo casi al día. Tenemos algo más de el propio Guasti, de lo que habló esta noche con Luis Majul. Pues busquemos un corte adicional, porque la definición, insisto, es impactante. Esto ha generado un tembladero en la arena política, porque no terminaron la historia de los bolsos con dólares. No es que de la noche a la mañana la corrupción cesa. No es que de la noche a la mañana lo ilegal deja de serlo. No es que la economía informal se reduce a cero. ¿Puedo ser mal pensado? Vos sos mal pensado, no es que podés. Vos Gracias. sos. Bien. Cuando hubo un gobierno en minoría, apareció el escándalo de la Banelco. 2001. No tenía mayoría en el Senado. Ahora es un senador que se estaba cambiando de equipo con este escándalo. No puedo ser Igual, mal con todo pensado, respeto, ¿sí? entiendo lo que estamos piensa mucho de la conversando. Una presunción no es información, naturalmente. Esto hay que corroborarlo, Correcto. tiene que actuar la justicia. Obviamente que las fechas son horribles, pero hay que ver que le pagaron un palo a Cuéllar para que vote la ley base. Si eso es así, bueno, que lo investigue la justicia. Si no, estamos ensuciando a un montón de gente gratuitamente. Obviamente creo que hay que investigarlo. Esto por un lado. Por Y otro además lado, tiene ingresos José a López, Paraguay desde antes, no desde junio. además tenía una causa anterior. Digo, me parece que hay que ponerlo en perspectiva. Esto no desacredita todo lo que venimos hablando, naturalmente. Y con respecto a la triste historia de la Banelco, recordemos que el caso Skanska pasó debido en el oficialismo y con Kirchner siendo presidente de la Nación. Los bolsos de López pasaron. El primer escándalo del kirchnerismo, 2004, 2005. No, pero digo que el afano, con todo respeto, el afano no tiene que ver, la corrupción no tiene que ver solo con aprobar. No, lo tengo claro que lo sabes. Digo, me parece que vale la pena transparentar. Lo que cancelar hay un Sí, algún micrófono algún que mete micrófono que ruidito, está ¿no? fallando, pero lo que creo que dice cancelar es que le hicieron una cama, que los servicios de inteligencia le hicieron una cama y que le quieren pegar al gobierno y encontraron una víscera sensible, que es la del bolsillo de Cuéllar, Que que a Cuéllar eventualmente... le hicieron la cama, eso te mañana lo... lo otro y mañana lo otro. Y después, cuando vos construís todo un relato que va concatenado, vos decís, señores, hay ¿Vos posibilidades pensás que no de lo creerlo. vendieron ¿En quién? en Paraguay? Y lo que pasa es Paulino, que... 1:30 de la madrugada. No lo sabemos. Mira, yo siempre Otro pienso caso en el Antonini. caso Antonini Wilson, ¿no? Eso fue casualidad, Antonini. a veces las cosas pasan, ¿no? Yo creo lo mismo. La valija de Antonini, todos presumimos que no era ni la primera ni la última, que había pasado muchas otras hasta que Sí. apareció María Luján del PUC. Lo que me parece interesante también respecto de lo que dice Pablo, en el caso de Cuéllar hay investigaciones previas que tienen muchos años, que tramitan tanto en la justicia de su provincia como en la Exacto. justicia federal de San Isidro, porque es donde la empresa Securitas estaba radicada, que tienen que ver con el presunto cobro de coimas por parte de la empresa Securitas, que lo denunció, se autodenunció, y la compra, por ejemplo, de varios inmuebles, ya no en Paraguay, sino en Entre Ríos, con el presunto cobro de estos sobornos cuando él integraba el directorio de la empresa Enersa. Entonces ya no es Cuéllar, uy, justo No es pasó... ahora. No. El caso de Cuéllar en la justicia federal es de este año, los de la justicia provincial son de más larga data, efectivamente. Securitas dice, miren, mis gerentes regionales en distintas zonas del país, para que nos contraten la seguridad, coimean a los funcionarios que firman esos contratos para que entidades, organismos públicos, entes autárquicos, cuando contratan una empresa de seguridad para vigilar el patrimonio público, cobren determinada plata, sean ellos los adjudicados. A cambio de eso pagaban coimas a quién, al que los... Bueno, eso puede pasar con el jefe de compras de un hipersupermercado, por la góndola, por la compra, pasa con los jefes de compra en muchos del sector privado. El caso de Skanska es una coima del sector privado, son gerentes locales que acordaban con la política pagar... El caso Siemens, sin ir más lejos, fueron gerentes locales, empresa extranjera, que pagaban coimas para hacer los DNI, Ahora, fíjate que Cuéllar confeccionarlos. no presentó su última declaración jurada de bienes, porque acá también una cosa Los dos son, por últimos eso, años, una correcto. cosa son los privados y otra cosa es un funcionario público que se dedica a la función pública, si no me equivoco, desde el año 99, que entró como concejal de Concordia, que no tenía un peso,
era un tipo que no tenía un mango, esto lo cuentan los que militaban con él en aquel momento, y que hoy tiene una situación patrimonial, bueno, difícil de explicar. No solamente eso, sino que ni siquiera presentó sus declaraciones juradas de bienes como corresponde a cualquier funcionario Ahora, público, Débora, en el último tiempo. Débora, mirá qué ridículo todo, que estamos hablando de ficha limpia y hay senadores de la Nación que ni siquiera presentan una declaración jurada. ¿Saben lo que es una declaración jurada? Es una pavada. Perdón. Todos lo tenemos que hacer. Hay un titular del organismo de recaudación que te exige, te castiga, te persigue, te cobra multas y te por miente no la hacer declaración declaraciones jurada. juradas, y tampoco notificó a quien debía, siendo funcionario público, su patrimonio en tiempo y forma, o por lo menos una parte de su patrimonio. Bueno, más allá de eso, esto decía también esta noche Carlos Guasti, el empresario paraguayo que aparece denunciando a Cuéllar, de la manera que lo acabamos de escuchar esta noche. De pago. Las inmobiliarias, los bancos, las empresas que venden autos, joyas, distintos rubros son sujetos que deben analizar y deben, antes de cerrar una operación, tener toda la documentación de orígenes de fondo para concretar la transacción. En este caso en particular, se querían saltar absolutamente todas las reglamentaciones y bueno, es así como se levanta esta sospecha. En ese momento, lo que se hace a última hora es una seña mínima de intención de compra por cada departamento de $1.000 y posterior a eso empieza un proceso de debida diligencia. Ahí nuestro equipo se comunica con los posibles compradores, con los interesados, pidiéndole todo tipo de documentaciones. Es ahí, en ese proceso, donde realmente empiezan excusas, empiezan un poquito a dar vueltas con que sí, pronto te mandamos o te mandamos tal cosa, o documentaciones que no aplican para el caso, ¿verdad? Inclusive plantearon la posibilidad de hacerlo a través de una sociedad anónima recientemente adquirida en Paraguay, lo cual tampoco es algo que califica, porque no porque compras una sociedad podés demostrar de dónde viene el fondo. La primera conexión de la operación que era que nos provean de toda la documentación de la persona titular, ¿verdad?, que comprueba los orígenes de fondo. Ahí la señorita pide que se comuniquen con su marido y nos pasa el número del senador, que es un número que nos llamó también la atención porque nos empezó a escribir desde un número de una línea americana. Doblamos la cantidad de documentación requerida y bueno, no llega nunca. No llega nunca, y es decir, él, como se reporta como una operación sospechosa, no es cliente. Okay. Tuvo la intención de compra, ceñó unas unidades que él no quería que se comercialice a otro, ¿verdad? Como cualquier desarrolladora normal, y en ese proceso no se cumplimentó. Pero no podía justificar de ninguna manera el origen de los fondos. No, de ninguna manera. Claro, todo esto era Ginsel Costa. Toda esta negociación que relata el empresario Guasti era con Ginsel Costa, porque él hasta el momento, o por lo menos en este fragmento de la entrevista, da cuenta de que es ella la que intenta justificar de dónde venía el dinero, que lo llamen a mi marido, dice mi marido ella. Me sorprende. Soy abogado del diablo al estilo Cancelare. Guasti dice la verdad, dice toda la verdad. Tiene las pruebas, lo va a poder llevar a la justicia, tiene los registros, los chats, los WhatsApp. Sí, los mostró y Majul los Por eso digo, WhatsApp, está diciendo toda la verdad, no hay dudas, no hay suspicacia, esto pasó de este modo, no hay forma de pensar una cosa distinta. Yo creo que ya ahora sí es inapelable. Lo de Cuéllar es inapelable. ¿Qué podría suceder? Que con más evidencia, no solo la mano en la masa, sino más evidencia, quizá la justicia diga, no señor, el proceso estuvo muy mal en el Senado, hay que reponerlo. Y va a hacer leyes. Estaría bueno que se investiga el origen de los fondos. Va a tener fueros también. No, porque lo que seguramente termine pasando es El que se convoque nuevamente a una audiencia para tratar el desafuero que hizo Sandra Arroyo Salgado. Ya no la expulsión. Pero está bien. Ese día se trató la expulsión, Pero yo te entiendo, más allá que Lourdes. sea válida o inválida la sesión, Entiendo. porque todavía no había entrado, Está bien, según dijo está Villarroel. bien. Pero hoy tenemos una senadora expulsada. Vos lo decís, ¿qué juez puede convalidar? Claro. O sea, lo que yo entiendo, lo que vas, Paulino, viendo esta gobierno va a pornografía decir, corrupta,
¿Qué juez Miren la justicia, miren la política, puede todo. salir, ¿no? ¿Con qué Ahora, cara a decir, no, señores? juez Por ahí el juez tiene tendría- razón, porque Pero, dice, mire, claro, pero ¿con ajustado qué a derecho cara? lo tengo que ¿Con qué reponer. Bueno, cara? debería tener en cuenta eso. Un juez Bueno, debería tener en pero- cuenta las leyes y que la justicia funcione institucionalmente. Bien. Perdón, soy Lo un que jurista. pasa es que vos no estás en el fuero penal, estás en el fuero contencioso administrativo y lo que estás resolviendo es otra cuestión. No estás Correcto. resolviendo si el tipo es un delincuente o no es un delincuente. Correcto. Estás decidiendo si la sesión fue válida o Claro. fue inválida, si es constitucional o es inconstitucional Exacto. la expulsión. Correcto. Por eso decía que con más evidencia, por un formalismo, eventualmente mañana, alguien lo repone. Entonces debe reunirse el cuerpo de vuelta, tenés que hacerlos volar a los senadores de urgencia. Otra vez la crisis, levantarán la mano 72 senadores, 71, salvo él, supongo que lo cree que nadie lo va a poder defender, para quitarle los fueros, para suspenderlo, para convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que a propósito, hasta su expulsión la Presidía presidía él. Cuéllar. Él mismo la Y presidía. que había sido propuesto para presidir la Comisión Bicameral de Lourdes, Inteligencia. Por el propio Hizo un oficialismo. paralelismo lindo con el de Vázquez, ¿no? Lourdes, perdóname, no hay ninguna investigación sobre el origen de los fondos de Cuéllar todavía, no abierta No. acá. Mira vos. Por enriquecimiento ilícito tiene, Por ¿no es cierto? enriquecimiento No, el Sí, origen. sí, entiendo. se lo Sí, dio? sí, del origen de los fondos, Sí, sí, hay una investigación sí. que está ¿cómo llevando no? adelante la unidad Está antilavado. Sí, sí, sí. Sí, Ok. sí, ay, sí. No, por eso me pegué pensando así. Sí, Yo también. Bueno, muy rápido, cancelar un apunte y otro de Pablo por el La tema del Procelac dólar. está La investigando. Procelac. ¿Hay presupuesto en la provincia de Buenos Aires después de la reunión de Kicillof con los intendentes y el paso que tuvo por Almirante Brown hoy? Déjame decirlo, está todo dado para que haya presupuesto y fiscal impositiva, pero Wow. está trabado el tema del endeudamiento que tendría que aportar los fondos para ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la oposición se está negando a tratar el endeudamiento. Dicho esto, se va a debatir dentro de una semana junto con ¿qué tema? Las reelecciones de los intendentes. O sea, Todo un combo. post-Navidad. Post-Navidad, estamos hablando de cómo fue generado los fondos de Cuéllar. Bueno, ahora se generan otro tipo de situaciones. En Río Negro se sancionó el presupuesto, también la política impositiva para el año que viene. En Neuquén confirmó Rolando Figueroa que envió la ley para crear el RIGI propio en la provincia de Neuquén, con beneficios a distintas empresas, más allá del RIGI nacional, que todavía está pendiente de ser aprobado en la provincia de Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta. Y en Mendoza, finalmente el Senado aprobó el pliego de norma Liatzar, y por lo tanto la Suprema Corte sumó otra jueza reemplazante de Llorente, movimientos que se van dando en las provincias. ¿Y el dólar? El dólar está subiendo, Paulino, pero antes de que se pongan nerviosos, quiero decir que venía bajando. Bajó muchísimo en la segunda mitad del año, ahora se recompuso un poco. 3% de ayer hasta hoy, aproximadamente un poquitito menos del 9% desde mediados de la semana pasada hasta hoy. Ahora, yo quiero contarles por qué está subiendo un poco el dólar. Bueno, por distintos motivos. La explicación, aunque parezca obvia, es correcta. Estaba muy bajo. Cuando algo está muy bajo, tiene una mayor predisposición a aumentar. Esto por un lado. En segundo término, pasó la primera etapa de diciembre donde hay mayor demanda de pesos y eso tiende a sostener el precio del peso. Ahora hay mayor demanda de dólares, con lo cual tiende a subir el precio del dólar. Esto es, entre otras cosas, porque la gente se va de vacaciones y mucha gente se va afuera. Y finalmente, el gobierno, que está relativamente tranquilo con el dólar, decidió hace algunos días, a través del Banco Central, bajar la tasa de interés, cosa que hace menos interesante invertir en pesos. Cuando el peso se pone un poquitito menos interesante, recupera terreno el dólar. Impecable explicación. Mejor ¿Viste? imposible, señor. No me la 10 hagas repetir sobre- porque no me sale igual. Por favor. Te vino muy bien el proceso de vacaciones. Muchas Lo gracias. Si querés la semana que viene lo repito. disfruté. Bueno, podría ser. No, a ver si Estaremos no. varios de vacaciones. por favor. Para este diciembre tan cargado de cosas, les deseo mucha música. Hoy el mundo necesita más música. Por eso llegó La Nación 104.9, más música. Escuchala en FM u online. Haceme caso, disfrutala. Hasta mañana. Hasta mañana. A todos. Chau, chau. Disfruten, pásenlo bien. Buen descanso. Chau.